Licen, buenas noches. ¿Cómo está, compañerita María? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Licen. Janet, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Rosita? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Blanquita, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Erika, ¿cómo ha pasado? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. Giovanni, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, compañeros, chuta, es una pena que estemos tan poquitos y el tema de la conmoción que está viviendo el Ecuador no es para menos. Hay muchos compañeros que por distintas dificultades no se han podido conectar en el desarrollo de esta clase. Pero sobre todo, bueno, auguremos que todo pase, auguremos que todo llegue se tranquilice y llegue de nuevo la paz y la tranquilidad a nuestro país, que se siga desarrollando todas las actividades de forma normal. Esperemos que todo este proceso obviamente llegue a un fin dentro de buenos términos y esperemos que no se dé a lo que se está vaticinando, que es una guerra civil. Esperemos que no se den nada de este tipo de actividades dentro de este ambiente de conmoción que se está desarrollando en nuestro país. Iniciamos la clase de refuerzo correspondientes a la materia de ciencias naturales y nosotros vamos a ver un poco más, nos vamos a adentrar a este gran tema que es una de las clasificaciones bastante importantes dentro de las ciencias naturales, como es los seres los animales o los seres vertebrados y también los seres invertebrados o los animales invertebrados. Vamos a ver cuáles son las características, vamos a ver cuáles son las similitudes o diferencias entre uno y otro, vamos a ver cuáles son las estructuras fundamentales dentro de esta gran división, que también importante división que ha desarrollado las ciencias naturales para poder estudiarlo de forma correcta. Dentro de estas características es importante que nosotros vayamos analizando y vayamos viendo. Y vamos a iniciar en primera instancia con los seres o animales vertebrados. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales que les considera o los caracteriza de una forma diferente en relación de los otros seres que se encuentran dentro de la naturaleza. Aquí vamos a ver un poco sobre un animal vertebrado y cómo se clasifican estos animales, además características y ejemplos de cada uno de estos vertebrados. Y vamos a ver directamente qué son animales vertebrados. Los animales vertebrados son un conjunto sumamente diverso del reino animal, compuestos por casi 62.000 especies actuales y otras tantas que ya son extintas, cuyos individuos tienen en común la presencia de una espina dorsal o columna vertebral que divide su cuerpo en dos proporciones simétricas bilateralmente. Entonces, esa es la característica fundamental. ¿Cuál es la característica fundamental de los animales vertebrados? La presencia de una espina dorsal o también denominada comúnmente como columna vertebral. Los vertebrados poseen además un cráneo que protege el cerebro, integrado a un esqueleto óseo o cartilaginoso. Sus cuerpos típicamente se dividen en tres regiones, como son la cabeza, el tronco y la cola. El tronco además se divide en tórax y también en abdomen. Evolutivamente, los seres vertebrados provienen de un entorno acuífero dulce, pero a lo largo de las eras han sabido adaptarse a la mayoría de los entornos del planeta, incluso los más retadores, teniendo así presencia en el mar, en la tierra y en el aire.
El representante más antiguo de este grupo es el pez Icovist. Surgió hace alrededor de los años 530, más o menos millones de años atrás, durante el período Cámbrico inferior, y hoy ese se encuentra extinto. La clasificación biológica tradicional de los animales vertebrados distingue entre 10 clases distintas agrupadas del siguiente modo, y vamos a ver cuál es la clasificación dentro del punto de vista biológico. Tenemos los superclases agnata, sin mandíbula. Aquí se encuentran las lampreas, clase Cepagia, Pidomus, y los mixinos, clase Mixini, así como numerosas especies de peces sin mandíbula que también se encuentran ya extintos, que han ido desapareciendo dentro del periodo de evolución que han tenido las diferentes especies. Tenemos la superclase Anatosnima con mandíbula. Aquí se hallan algunos peces primitivos que también se encuentran ya extintos, tales como la clase Placodermi, los tiburones, rayas y peces cartilaginosos, clase Condixties, los también extintos acantonios o tiburones espinosos, clase Acantodi, y los peces dotados de un esqueleto, que son lo que conocemos hasta la actualidad, que pertenece a la clase Osteities. Eso dentro de las especies, dentro de la superclase, dentro de esta especie. Tenemos también la superclase tetrápoda, con 4 extremidades. Cuando hablamos de tetrápodos, prácticamente son que tienen diferentes tentáculos. En este caso, presentan 4 extremidades. En este grupo están los anfibios, clase anfibia, que alternan el agua y la tierra, los reptiles, clase reptílica, de piel escamosa y sangre fría. Las aves, clase aves, emplumadas, voladoras o no, y los mamíferos, clase mamalia, que alimentan a sus crías a través de la leche materna. Entonces, estas son la clasificación dentro del punto de vista biológico de los seres vertebrados. En relación a los ejemplos de animales vertebrados, vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos una serie de estructuras, una serie de clasificación. Algunos ejemplos sencillos de animales vertebrados se pueden mencionar dentro de la siguiente estructura. Por ejemplo, los mamíferos terrestres, como los perros, los gatos, elefantes, leones, jirafas, pumas, hienas, lobos, camellos, ovejas, caballos, rinocerontes, dentro de la gran clasificación que existe de mamíferos terrestres. Tenemos los primates y simios como los orangutanes, chimpancés, gorilas, monos, arañas y el ser humano mismo, que está constituido dentro de esta característica de los primates. Los peces óseos como el besugo, el bacalao, la sardina, el pez espada, el pez gato, el pez sapo, el atún, entre otras especies de peces. Tenemos los peces cartilaginosos como el tiburón o la mantarraya. Ellos no tienen un esqueleto como tal, tienen una estructura cartilaginosa. Los mamíferos acuáticos como el delfín, la ballena, la foca y los leones de mar, esos son mamíferos acuáticos. Ahí ya tienen ustedes más o menos para identificarlos cuáles son. Las aves de todo tipo, como buitres, gavilanes, tucanes, búhos, cuervos, colibríes, loros, guacamayos, papagayos, pájaros carpinteros, martín pescadores, pelícanos, entre la amplia gama que existe de aves dentro de la naturaleza. Los anfibios, como los sapos y ranas, las salamandras o los tritones, esos son anfibios. Eso quiere decir que pueden estar tanto en el agua como también pueden estar en la tierra. Tenemos los reptiles como las serpientes, las boas, los cocodrilos, los caimanes, las tortugas, las lagartijas y también las iguanas. En este sentido, los animales vertebrados son aquellas especies que no poseen cuerda dorsal. Esos son los invertebrados. Ni una columna vertebral, ni un esqueleto interno articulado.
son invertebrados, cerca del 95% de las especies vivas conocidas, entre 1.7 y 1.8 millones de especies existen a nivel de todo el planeta y son la siguiente clase que nosotros vamos a ver. Permítanme solo un ratito. Entonces, dentro de esas características, ahora vamos a hablar de la siguiente clase en relación a los seres invertebrados o los que carecen de una espina dorsal o los que carecen de una estructura. Entonces, vamos a ver dentro de estas características, vamos a ver cuáles son las estructuras. Vamos a ver los animales invertebrados y hemos visto cuáles son la clasificación, las estructuras dentro de los animales vertebrados o que tienen una espina dorsal. Ahora vamos a ver los animales invertebrados. ¿Qué son los animales invertebrados? Se conoce como animales invertebrados del conjunto de las especies del reino animal que no poseen un tonocordio o cuerda dorsal, ni una columna vertebral, ni un esqueleto interno articulado. En este conjunto se encuentra el 95% de las especies vivas conocidas de entre 1.7 y 1.8 millones de especies que se encuentran en nuestro planeta. Los invertebrados suelen además ser de menor tamaño en comparación con los grandes vertebrados terrestres o acuáticos y aún carecen de un esqueleto articulado. A menudo cuentan con exoesqueleto como los insectos. ¿Qué es el exoesqueleto? Es, por ejemplo, ¿quién no conoce, por ejemplo, al cangrejo? El cangrejo, su estructura, la musculatura, por decirlo de otra manera, se encuentra dentro de su caparazón. Y ustedes verán que sus pinzas, que sus patas prácticamente están recubiertos de una estructura dura, de una coraza. Eso es un exoesqueleto. Como es ese exoesqueleto, tienen la mayoría de los insectos. Eso quiere decir que toda su estructura, toda su musculatura está al interior de este exoesqueleto, a diferencia de los vertebrados, que el esqueleto como tal está dentro, ¿no es cierto? Está recubierto por células, por tejidos, por una serie de estructuras, está protegido, ¿no es cierto? Mientras que en el exoesqueleto es al revés, el esqueleto como tal está por fuera y los músculos están por dentro. Entonces, en eso habíamos dicho, a menudo cuenta con un exoesqueleto como los insectos o la cáscara o las cáscaras y caparazones de sustancias resistentes como en este caso los moluscos. Esto no es un grupo homogéneo ni mucho menos, ya desde los inicios del término invertebrado del francés Animox, sans vertebres, animales sin vértebras. Su creador, el naturista Jean-Baptiste Lamarck, que habíamos visto ya en clases anteriores, los subdividió en 10 clases distintas, tales como los moluscos, los irrípedos, los eníledos, los cangrejos, las arañas, los insectos, los gusanos, los equinodermos, los pílipos y los infusorios. Dicha clasificación ya no se utiliza en la actualidad, porque obviamente ha ido dentro de esta clasificación también se ha ido evolucionando, ha ido avanzando. El grupo de los invertebrados ha sido difícil de clasificar y estudiar, dado su tamaño pequeño y la diversidad de entornos en el cual se desarrolla. Eso quiere decir dentro del hábitat en el cual se desarrolla su vida. En la clasificación vigente de la zoología, se estima que el grupo está compuesto por animales dentro de los siguientes filos. Eso quiere decir dentro de las siguientes familias. Podemos mencionar en primera instancia, por ejemplo, los artrópodos, dotados de exoesqueleto y extremidades articulares,
como los insectos, los arácnidos, los crustáceos y los mariápodos. Esos están constituidos dentro de la clasificación de los artrópodos. Los moluscos de cuerpo blando y no segmentado, a menudo cubiertos de cáscara o caparazones para diferenciar. Dentro de estos moluscos, por ejemplo, nosotros lo podemos ver al camarón. El camarón está cubierto, ¿por qué? Está cubierto por una cáscara, ¿verdad? Que es lo que le protege su cuerpo. Tenemos la siguiente estructura, que es las poríferas, es decir, esponjas marinas con cuerpos dotados de sistemas, de un sistema radial. Tenemos los ignidarios, animales acuáticos simples como los corales y también como las medusas. Tenemos los equinodermos, un grupo bastante importante dentro de la naturaleza, en su mayoría marinos, como los erizos y las estrellas de mar. Tenemos otro grupo también importante como los platelmintos, es decir, los gusanos planos, en algunos casos parásitos. Tenemos los nemátodos o gusanos cilíndricos y tenemos los anélidos o lombrices de tierra o también las sanguijuelas. Aquí tenemos la clasificación actual en relación a los seres invertebrados o a los animales invertebrados. En cuanto a los ejemplos de animales invertebrados que nosotros podemos ver, algunos ejemplos más comunes dentro de la fauna invertebrada podemos mencionar los siguientes. Dentro de la primera instancia, los insectos comunes, como las cucarachas, las mariposas, las polillas, los escarabajos, las moscas, los mosquitos, las hormigas, las termitas, entre otros insectos. Tenemos los arácnidos venenosos, como la mayoría de las arañas, los alacranes o escorpiones, los ciempiés. Esos están constituidos dentro de la característica de los arácnidos venenosos. Tenemos los crustáceos marinos como las langostas, los camarones, los langostinos y también las cucarachas de mar. Tenemos los moluscos marinos como el pulpo, los mejillones y otros bivalvos, los calamares, dentro de otras características. Tenemos los platelmintos parásitos como la tenia, el gusano de la hidátide o el gusano ancho de los peces. Tenemos los ignidarios como las anémonas marinas, las medusas, los corales y los pólipos. Tenemos los equinodermos como las estrellas de mar, el erizo de mar, los lirios de mar, pepinos de mar o margaritas de mar. Ahí tenemos una serie de estructuras. Estos como ejemplos básicos. Ahí dentro de estas especies existen un sinfín. De hecho, los animales invertebrados tienen una amplia gama dentro de su clasificación. Y por último tenemos los gusanos cilíndricos, algunos parásitos como las ascaris, lombricoides o el Toxacara canis o los de vida libre y también acuática. Estos dos primeros son parásitos intestinales, los que les había dicho, tanto los ascaris lumbricoides o el Toxacaris canis. Este Toxacaris canis principalmente son los parásitos que se encuentran en los perritos, en los animales. Entonces ahí se encuentran bastante este tipo de parásitos, pero obviamente son fáciles de eliminar cuando obviamente se les puede cuidar y adecuar correctamente. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver un tipo de invertebrado. En este caso tenemos una araña. Si nosotros podemos ver, prácticamente la arañita tiene un exoesqueleto. Y ustedes de pronto en alguna vez habrán visto algún tipo de documental o algún tipo de flash en relacionado a algún documental en el cual como ellos dentro de un tiempo determinado, ellos mudan de piel, ellos mudan de caparazón, prácticamente se desprenden de todo su caparazón y obviamente generan uno nuevo. Eso es una parte fundamental dentro de los procesos de vida que tienen estos seres, que tienen estos animales invertebrados. Ellos tienen la capacidad de mudar de piel, de mudar su coraza. Eso quiere decir de cambiar, de regenerar su coraza dentro de un determinado tiempo. Entonces, una de las características fundamentales también. Muchos de ellos son parásitos, muchos de ellos son venenosos, la mayoría de ellos son peligrosos para la salud, por eso hay que tener un poco de cuidado, otros no. Por ejemplo, dentro de ellos, por ejemplo, diferentes estructuras de animales que, obviamente, invertebrados que existen en el mar, que son también comestibles. Otro de los animales invertebrados que nosotros podemos ver dentro de la categoría de los insectos,
nosotros podemos ver uno de los principales insectos que son bastante beneficiosos para la salud, y no solamente para nuestra salud, para nuestra alimentación, sino también para la naturaleza en general, pues a través de ellos se desarrolla todo el proceso de fecundación y producción de la especie vegetal. En este caso estamos hablando de las abejas. Las abejas, por el hecho que ellos buscan polen para producir la miel que nosotros comemos, que nosotros nos alimentamos, a través de ese proceso, obviamente desarrollan el proceso de fecundación dentro de los vegetales, y de esa manera obviamente generan la germinación o fecundación y generan un nuevo ser, una nueva planta. Ellos son los encargados de desarrollar todo el proceso de polinización que se denomina y que permite que los vegetales, determinados vegetales, especialmente las plantas que tienen órganos tanto masculinos como femeninos, obviamente desarrollen todo este proceso de fecundación. Así que son fundamentales. Ellos son uno de los medios de transporte, uno de los medios mediante los cuales se ejecuta todo ese proceso de polinización para que todos los prados, para que todas las praderas, para que existan diferentes tipos de plantas, de flores, y que obviamente de ahí, obviamente todos estos insectos también se proveerán de todo el polen necesario para poder producir la miel que nosotros consumimos cuando es posible. Entonces, este insecto es bastante favorable para el desarrollo de la vida también, tanto de los vegetales y también de la alimentación de nosotros, del hombre. Entonces, estos son en cuanto a las características que nosotros hemos visto en relación a los animales con características de vertebrados y también para los animales con características de invertebrados. En esta clase nosotros hemos visto cuáles son las características, ahí vamos viendo las diferencias que existen entre uno y otro, y obviamente una serie de ejemplos en cuanto al desarrollo de la vida de cada uno de ellos. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de esta clase, de refuerzo académico que se les ha podido proporcionar, ya prácticamente dándoles un soporte académico adicional dentro de este proceso educativo. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Me despido de todos ustedes, no sin antes pedirles que se cuiden mucho dentro de todo este proceso de conmoción que estamos viviendo en nuestro país. Protéjanse, no traten de no salir a la calle, a no ser que sea lo justo y lo necesario. Tratemos de evitar aglomeraciones de personas. Igual, las recomendaciones que ha dado la policía, por favor, no cojan sobres, no cojan cajas que sean de dudosa procedencia o que ustedes lo cataloguen como sospechosas. Por favor, mucho cuidado. Ustedes verán la cantidad de explosivos que está habiendo en este último proceso. Con estas recomendaciones, por favor, me despido de todos ustedes, deseándoles que tengan una feliz noche, un desarrollo de semana bastante provechoso. Cuídense bastante y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.